Bueno, aquí tenéis los factores, vamos a ir entrando también en esta última parte. Yo quiero dedicar a la intervención y a los factores de éxito y a la rehabilitación de las víctimas. ¿Cómo tenemos que hacer para rehabilitar y para recuperar? Bueno, muy importante, partimos de algo que está en la base, ahí lo tenéis arriba, que es el apoyo psicológico especializado. Mirad, siendo realistas, no es una autopromoción que nos hacemos los psicólogos, es que, visto el tamaño de este problema, en la devastación psíquica interna, los niveles de trivialización, banalización e ignorancia, la propia culpabilización de la víctima, que es que te quiere convencer de que verdaderamente es culpable y merece todo lo que le hacen. Todo esto requiere un apoyo psicológico, psicoterapéutico especializado. Y más años pasan, esto de que se puede salir por los propios medios, o esperando que el tiempo pase, o haciendo remedios caseros o cataplasmas caseras, no funciona. Muy especialmente, lo digo porque en el apoyo psicológico especializado, yo incorporo cada vez más tecnologías como las que os he comentado del MDR. Es decir, estamos hablando de trauma complejo, estamos hablando de casos graves, avanzados y cronificados. Y si no hay intervenciones con tecnologías específicas, no sirven con las víctimas de mobbing los enfoques de terapia tradicional. Hay cosas que sí sirven, podemos utilizar, por ejemplo, algo que yo utilizo mucho es la terapia cognitivo-conductual básica, el modelo RED, el ABC, cosas para explicar ciertos fenómenos que ocurren a las víctimas. Pero aquí hablamos de trauma complejo que hay que desactivar, la manzanita que está atravesada, que hay que reintegrarla, asimilarla o expulsarla, pero no se puede quedar ahí paralizando al individuo. Segundo factor, el apoyo familiar incondicional, que ya es desde tiempos de Lehmann el factor de éxito más importante en la salida. Decía Lehmann que aquel que por lo menos en su casa es aceptado, acogido por su pareja, por sus hijos, por su familia, no es del todo destruido. Al menos tiene un ámbito donde se le reconoce su valía, su dignidad, el aprecio, el cariño que se le tiene. Desgraciadamente, las primeras personas que tienen que acudir al tratamiento especializado del que hablaba antes suelen ser la pareja de la víctima, que es la primera en incurrir en todo tipo de errores atribucionales. Es la primera que le dice a su pareja: ¿qué has hecho? ¿Pero qué les has hecho? ¿Pero y por qué te lo hacen? Algo habrás hecho tú, piénsalo, analiza, examina tu conciencia. Verdaderamente no puede ser, esto no le pasa a todo el mundo, y sigue la mecha que ha terminado el trabajo, sigue en el lugar donde debería ser de aceptación incondicional y descanso. Primera o segunda sesión terapéutica tenéis que incorporar a la pareja y hacer psicoeducación con la pareja, porque de nada sirve que se lo expliques a la víctima y que luego en casa siga recibiendo todo el chapapote radiactivo y tóxico de algo habrás hecho, piénsalo bien, es que tú, es que si no hubieras hecho, es que si no hubieras dicho, es que si no hubieras estado ahí, es que. Cada vez tiene más importancia, en mi opinión, las conductas de autocuidado que tenéis que ayudar a generar desde el principio. La persona que se siente malvada y merecedora del maltrato siente que no merece ni tiempo para sí misma, ni cuidado, ni alimentarse bien, ni dedicarse tiempo, ni dedicarse descanso. Es decir, se tiran ya directamente al pozo. Y la conducta de autocuidado es de tipo, se realimenta a sí misma. Es decir, demuestra que tú tienes respeto por ti mismo, demuestra al mundo que te lo tienes y también da a los demás un modelo también de cómo te deben bien tratar. Frecuentemente las víctimas de mobbing aparecen abandonadas, físicamente tienen aspectos deplorables, ya no es que están con malas caras por no haber dormido, es que no se lavan, es que no se peinan, es que no se arreglan, es que no se maquillan, es que van con ropa de hace 500 años, no merecen, todo su aspecto te dice que no merecen nada bueno. Y por tanto hay que hacer contra desde la terapia, desde el trabajo terapéutico, con la instalación, aparte de la psicoeducación, de conductas de autocuidado. Y el avance psicoterapéutico con las víctimas de mobbing se mide en términos de estas conductas de autocuidado. Puedes perfectamente ir validando cómo una persona va avanzando en su salida del daño por mobbing a partir del aspecto físico, a partir de las cosas que te cuenta que está haciendo y que tú cheques son ciertas, que está haciendo en su favor, del tiempo que se dedica, del aprecio que se tiene, de las conductas de descanso, ocio, recuperación que se permite hacer. Muy importante también
La autoconfianza, volver a la persona, revertir, después decimos algo más sobre esto, el proceso acusatorio-acosatorio. La opinión pública favorable, muy importante, hay que visualizar lo de la urna, poner a la vista el caso del móvil, no ocultarlo. Porque poner a la Blancanieves en una urna es señalarla como víctima, que todo el mundo vea, que todo el mundo sea consciente, por tanto rehabilitar también social y públicamente. Muy importante desactivar todo tipo de pensamientos, opiniones, valoraciones cognitivas tóxicas que hacen que la víctima realimente internamente eso. Pensar que el maltrato psicológico en todas, no solamente en el móvil, en todas sus versiones, doméstico, escolar, de pareja, etcétera, siempre se termina internalizando. Ya no hace falta que el otro te maltrate, tus propias neuronas espejo repiten y repican internamente todo, haciendo que parece que el sujeto piensa por sí mismo y lo que está haciendo es repetir el patrón de maltrato que se ha internalizado. Soy malo, soy perverso, soy estúpido, no valgo para nada. Es el resultado de meses o años de eres tonto, no vales para nada, eres estúpido, eres nulo, etc. Muy importante el desarrollo de la compasión y última herramienta, la última digo porque es la última en el tiempo, el perdón. Aquí tengo que decir algo, siempre lo digo en los grupos, esto en los grupos de víctimas produce todo tipo de movimientos, preguntas, contrariedad incluso y personas que no están de acuerdo. Bueno, suelo decir, y desde el principio además esto se ha confirmado, no lo decía yo solo, ya lo decía Lehmann, también lo dice Marie-France, lo dicen todos los que han trabajado con víctimas de maltrato, que la última y definitiva liberación psicológica, la última etapa de la psicoterapia, es cuando consigamos, o consiga la propia víctima, perdonar a sus ofensores. Y digo perdonar no quiere decir retirar su demanda, no tiene nada que ver, decir que no ha pasado nada, pelillos a la mar, no. El perdón se refiere al perdón psicológico, que es efecto de la curación del trauma y consiste básicamente en que la víctima termine por sacar de sus neuronas a sus acosadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pasar página significa pasar página, y mientras la víctima tiene resentimiento, mientras la víctima tiene odio, mientras la víctima se acuerda de los cabrones malos, malvados, pérfidos, malintencionados que han sido conmigo, mientras esa memoria regurgita una y otra vez, el trauma no está superado, incluso internamente, neurológicamente, se está reenactuando una y otra vez el trauma. Y la persona sigue sufriendo a distancia los flashbacks, las imágenes, el daño, vive a distancia, aunque sean 10 años, 15 años después, todo aquello que le hicieron. ¿Qué es el efecto? ¿Cuál es el efecto terapéutico del perdón? Es el pasar página. El odio es un veneno que la víctima bebe para que le haga daño a sus ofensores, sus acosadores, y a la única que le hace daño es a ella. Obviamente esto no se consigue a base de las terapias tipo a la Madrid. Tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que esto no es así. No se trata de indoctrinar o repetir 1000 veces. Esto es más bien un efecto natural de la superación del trauma. Cuando las víctimas de verdad internalizan, reintegran el trauma complejo que ha sido el mobbing, ellas mismas un día te cuentan. Y por tanto es un efecto más bien que un output más que un input. Dice, no sé cómo es posible, pero me parece que se me han olvidado emocionalmente, afectivamente, mis acosadores, aquellos que me hicieron daño. Obviamente no es una tarea fácil ni de un día, a veces requiere años, pero este es para mí la marca, el sello último que marca la superación definitiva de una situación de mobbing. ¿Perdón? Sí, quiero explicaros dos cosas más y vamos a dejar unas preguntas para que, si os parece bien, para que podáis también... Hay muchas más cosas, pero tenemos que ir... Bueno, esto es muy rápido, para que entendáis un poco de qué se trata el acosador, qué es lo que quiere. Utilizando un poco el modelo de análisis transaccional, el acosador es alguien que en el fondo, lo has dicho tú antes muy bien, está mal, ¿verdad? Está mal y ve que tú estás bien, Está mal porque es narcisista, porque es paranoide, porque está psicopatizado, por muchas razones. Y lo que quiere en el fondo es convertir a alguien que funciona bien en alguien que funciona igual de mal que él.
Y por tanto, lo que se trata es de ir convirtiendo a personas, digamos, que van bien, en personas que van tan mal como yo. ¿Cuál es el problema? Que cuantas más personas van a ir tan mal como yo, estos tienen el riesgo de convertirse a su vez, en el futuro, en nuevos depredadores, acosadores, no automáticamente. Esto es importante. Esto hay que explicárselo a las víctimas, cuando hagáis terapia con ellas. Es decir, el acosador, lo que quiere la madrastra es que la Blancanieves deje de ser Blancanieves y se convierta en Negranieves, es decir, en la madrastra. Obviamente no se lo dice así. Bueno, aquí tenemos 4 fases muy importantes en la rehabilitación, lo tenéis en la documentación. ¿Cómo se supera el mobbing con ayuda psicoterapéutica? Lo primero, la identificación del problema como tal. Es decir, hay que ponerle nombre. Y ponerle nombre no es solamente decir, ah, tienes mobbing. ¿Y eso qué es? Ah, míratelo por ahí. La psicoeducación. El primero que tiene que saber de qué está hablando es el terapeuta. El psicoterapeuta tiene que sabérselo. Tiene que explicarle todos los epifenómenos, los poltergeists, el por qué se siente malvado, por qué escucha internamente, eres malo, eres tonto, eres estúpido, nada lo haces bien. Esa psicoeducación, ese labeling inicial es muy importante. Y en ese labeling, aquí en la primera fase, está decirle por primera vez algo que le vais a repetir a lo largo de la terapia. ¿En qué va a consistir toda la psicoterapia una vez más? En sacarle del ciclo que hemos visto que es el ciclo de la culpabilidad, que es el ciclo que le lleva a percibirse, sentirse torpe, malvado, estúpido, inadecuado. Es decir, que extroyecte la culpabilidad. Y eso consiste básicamente en decirle una verdad que todo el mundo le niega y le arrebata a las víctimas de mobbing. La verdad técnica que nadie les dice es que son inocentes, que no hay nada que justifique el maltrato que reciben. Dicho de otra manera, que el chivo expiatorio, la víctima propiciatoria, ese que ha sido elegido por diferentes razones, porque molestaba, porque estorbaba, porque era amenazante para estos individuos, no hay nada equivocado, erróneo, es perfectamente inocente. Y eso lo tienen que ver desde el principio. Toda terapia que no parta de este principio fundamental no parte de la verdad técnica, científica del mobbing, y por tanto no va a servir. La rehabilitación de las víctimas tiene que ser desde la verdad técnica. Y la verdad técnica es que no hay nada que explique ni que justifique, ni aún menos que sancione, el comportamiento agresor de los que acosan. En segundo término está la desactivación emocional. Tenéis que trabajar, aquí es el MDR. Desactivar emocionalmente significa, las víctimas son como bombas de relojería a punto de explotar, están alteradas, están irritables, están encabronadas, están que todo les cae mal, todo les molesta, cualquier ruido, cualquier comentario medio crítico o simplemente cualquier observación. Son víctimas que tienen estrés postraumático y muchos de ellos siguen trabajando. Cualquier error, cualquier alteración, cualquier acto de hostigamiento puede desencadenar una respuesta inadecuada y en ese momento están fulminados, que es lo que muchas veces los acosadores quieren. Hay que ayudar a desactivarse emocionalmente. Y ahí yo estoy totalmente contrario a la utilización de psicofármacos. El psicofármaco no desactiva emocionalmente más que aparentemente o en el muy corto plazo. La desactivación emocional requiere a trabajar sobre las causas, no sobre los síntomas que son efectos. Y ahí hay que trabajar, es la terapia cognitiva, está el MDR, están las técnicas de relajación, todo un cúmulo de técnicas que conocéis y si no debéis formaros para trabajar en esa desactivación tanto de las emociones tóxicas como también de los mecanismos de defensa. De defensa porque muchos trivializan y banalizan, pues no es para tanto, bueno, no hay mal que 100 años dure, esto ya se les pasará, le pasa a todo el mundo, bueno, gana el sueldo, ser un poco maltratado, ningún trabajo es perfecto, nadie dijo que fuera fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera fase, ya una vez desactivados tenéis que trabajar con ellos, cómo van a hacer frente. No es seguro que con vuestra terapia el mobbing vaya a terminar. Pero es seguro que si hacéis bien vuestro trabajo, como lo hacemos los que llevamos ya tiempo haciéndolo, vuestros pacientes con situaciones de mobbing serán capaces de sobrevivir y de hacer frente dentro de situaciones de mobbing sin resultar dañados emocionalmente, con asertividad que nace de una verdadera autoestima, pero que la autoestima la tenéis que recobrar primero diciéndole y trabajándole en la verdad científica de su propia inocencia. Elaborar la respuesta al acoso mediante la extroyección significa contener las acusaciones
hacer frente a esas acusaciones míticas, mantener la calma, mantener el tipo, no entrar en provocaciones, pero eso requiere un trabajo importante y es un acompañamiento. Esta fase 3 se parece mucho a un tipo de coaching, de entrenamiento, donde hay que hacer mucho role-playing, donde hay que trabajar situaciones que a ser posible las aporte el paciente. Bueno, ¿y qué hago cuando este acosador me dice, o cuando se me plantea esta encerrona, o cuando me dice esto, o me propone tal cosa, o me ordena tal otra? Y la última fase, que es la superación y la integración en la perspectiva vital de la víctima, es cuando ese trocito ya es integrado, no aparece más, el trocito de manzana, la culpabilidad. Esa superación que he dicho, la prueba definitiva de que han pasado a esa fase 4 y están fuera, es que aparecen signos de compasión por sí mismos y signos de perdón del ofensor, no porque no sean culpables, no porque no merezcan todo tipo de sanciones, sino porque han descubierto y han aplicado que el mejor pronóstico es sacarlos de sus neuronas para no revivir, reenactuar una y otra vez el trauma básico originario. Aquí tenéis también a nivel de la organización y de los 8 factores cómo trabajar frente a las situaciones de clandestinidad, mobbing oculto, identificar, publicitar el acoso, dar lo que yo llamo la batalla de la opinión pública. Hay que dar esas batallas con el paciente las tiene que dar. Fijaos, el terapeuta no está llamado a sustituir al paciente, sino debe apoyar al paciente de mobbing en su protagonismo, legítimo y además necesario, en ser protagonista de su propia salida de la situación de acoso. Todo enfoque paternalista, donde el terapeuta se quiere poner como sustitutivo del paciente, de la propia víctima, va equivocada. Por una razón, porque el objetivo vuestro es romper la indefensión del paciente, romper la sensación de que no hay nada que él pueda hacer para salir de esto. Y por tanto, dotarle de herramientas, de recursos, desactivarlo, ayudarle a desactivarse. Todo está muy bien, pero al final, el último mensaje que tenéis que decirle es que el que tiene que hacer frente a su situación es el propio paciente. No porque el mobbing sea legítimo, ni sea justo, ni sea soportable, ni porque haya que aclimatarse al mobbing, sino porque el objetivo clínico a batir, en nuestro caso, como terapeutas, es romper la indefensión, hacer que la víctima de verdad crea, de verdad, y haga, en consecuencia, su propia defensa, su propia salida, haga pequeños primeros pasos, modestos, medibles, que den resultado a corto plazo y poco a poco vaya ampliando esa zona de confort inicial en nuevas zonas. Para eso la autoestima, la asertividad, la autoconfianza, que lleva al enfrentamiento efectivo y no a la paralización. En el entorno es la solidaridad con las víctimas, nada de testigos mudos, nada de síndromes de no va conmigo, no quiero saber nada, la mutua indiferencia. Aquí hay algo que funciona muy bien, si podéis hacer apadrinar internamente o externamente a la víctima, buscar a alguien en su entorno laboral que pueda funcionar como un mentor, como un padrino, alguien que pueda mostrarle que yo sí estoy contigo. Funciona muy bien dentro de la organización, si no lo podéis encontrar dentro del sector o lo más inmediatamente posible. Luego está luchar contra los factores psicosociales, de riesgo psicosocial. Pues ¿qué pasa? La racionalización de las tareas, muy importante. La correcta asignación de recursos humanos. La formación de los directivos. Parece mentira, pero es que en España los directivos creen que lo de dirigir es un arte. Como si fueran las folclóricas, que yo lo tengo muy dentro, aquello que me trajo mi madre y lo llevo en los genes. Y hay que decir, hay que recuperar y hay que recordar, la dirección de equipos humanos es una tecnología que se aprende. Y el que no la aprende no se la sabe. No es un arte, ni una característica genética, ni un rasgo de la personalidad. Son técnicas que se aprenden. Y el que no las aprende, como directivo mediocre, tóxico, se convierte en un directivo a la defensiva, que no es más que un directivo a la ofensiva. El enriquecimiento de tareas. Y luego los valores que antes comentabais, claro, frente a toda aquella toxicidad que hemos comentado, pues predicar no a la desconfianza, la confianza, la ética, la participación, la integración de diferentes tipos de colectivos que puedan ser diferentes, de fuera, de dentro, del otro lado, la seguridad en el empleo. ¿Qué está pasando hoy con la crisis? Con la situación de incertidumbre, inseguridad, no sabemos qué va a ser de nosotros, se desencadenan los síndromes de supervivencia. Cada uno para sí
y el último que cierra la puerta, la ley de la selva. Aquí sobran 500, ¿y qué pasa? Pues que son 500 que se matan unos a otros por sobrevivir, por quedarse. Y luego el liderazgo, pero el liderazgo tal y como lo entiendo, lo entendemos algunos, no basado en la rivalidad, la violencia, el poder, liderazgo que yo llamo cero, porque es cero de todos estos componentes, es posible. Y luego, ¿qué hacemos? Intervención con los acosadores, pues muy importante. Con algunos podemos sancionarlos, debemos sancionarlos a todos, desde luego. Con algunos podemos hacer psicoterapia, rehabilitación, y con otros no. Y no queda más remedio que excluirlos. El problema es que cuando tú excluyes a un psicópata, ese queda en la naturaleza. No queda ni desactivado, ni muerto, ni desaparecido. Y con el tiempo vuelve a lugares muy eminentes, muy preeminentes, desde los cuales van a repetir sus actuaciones más tóxicas. Aquí hay preguntas que yo no tengo solución para ellas, pero bueno, en algunos casos, sobre todo los acosadores que no presentan perfiles muy clínicos, que pueden, cuando digo que hay perfiles clínicos, no quiere decir que todo acosador tenga que tener una de estas tres personalidades, narcisista, psicopática o paranoide, pero que muy frecuentemente las presentan. Por tanto, cabe también la psicoterapia, la rehabilitación, la formación en habilidades directivas, en liderazgo, en comunicación, en resolución de conflictos. Todo esto siempre es previsor de estas dinámicas. Bueno, aquí tenéis, bueno, lo que he ido diciendo, lo tenéis un poco más concretado, los protocolos de evaluación e intervención en los casos de mobbing. Simplemente terminar en la necesidad de acompañamiento y reintegración laboral. No podéis simplemente asumir que una vez que la persona recibe el alta y se vuelve a reincorporar a la empresa, ya no va a necesitar más ayuda ni acompañamiento. El acompañamiento debe mantenerse, debéis reintegrar o asegurar la reintegración de la víctima en su entorno, acompañarla porque es previsible que haya recaídas, es previsible, el estrés postraumático es un cuadro muy rebelde, se tardan a veces años en terminar con hasta el último de los síntomas y por tanto ese acompañamiento que tiene que prever que va a haber incidentes críticos, que va a haber posibles nuevas situaciones de acoso, aunque la víctima no va a ser la misma debido a este trabajo vuestro con ella, ¿no? Y la evaluación también de las capacidades y de las destrezas que también hay que ir instalando. Hay que instalar recursos que a veces las víctimas no tenían, no sabían poner límites o habían perdido la capacidad de poner límites, habían perdido o nunca supieron cómo decir que no, con asertividad. Hay todo un entrenamiento asertivo que es muy importante, libros como Yoga Castañer o Cuando digo no me siento culpable, las tecnologías de la asertividad, que bueno, imagino conocéis ya, son fundamentales. Son cosas que hay que enseñar y enseñar de manera práctica con ocasión de los casos de las situaciones concretas de acoso que os vayan planteando los pacientes. Bueno, aquí básicamente, y voy a terminar con esto, mi exposición es cómo extroyectar la culpabilidad, que es el núcleo de vuestro trabajo terapéutico, que es enseñar a la víctima, empezando donde lo dejó el acosador. ¿Dónde dejó a la víctima el acosador? En la destrucción moral, ¿verdad? Soy malo, soy perverso, no sirvo, soy malintencionado. Bueno, pues aquí empieza en el 1, el refuerzo moral. Soy bueno, pero ¿cómo va a decir una víctima de mobbing soy bueno? ¿Quién se lo va a decir antes? Vosotros. Primera buena noticia que recibe la víctima de su terapeuta: no eres culpable, eres inocente, eres bueno y vas a hacer frente. ¿Cómo? La atribución ética positiva genera autoestima. Pero no hay autoestima en alguien que en lo más profundo sigue pensando que algo malo ha hecho o algo malo es, ¿eh? No saltéis esto primero, que parece trivial. Bueno, soy bueno, eres bueno, sí, bueno, ya te lo hemos dicho. Vamos a pasar a segunda fase. Los pacientes se dedican varias, 3, 4, 5 sesiones, las primeras, a convencerte de que no, mire doctor, ¿sabe qué? Es que yo sí me lo merezco, porque le voy a explicar lo que hice para que me hagan todo esto. Y no importa que le diga, le expliques, eso está muy profundamente arado, sembrado neurológicamente. No es nada, una psicoeducación de 1 o 2 sesiones, el paciente sigue RQR mostrando, queriéndote mostrar o demostrar que no, usted es que no sabe muy bien, yo le voy a explicar por qué sí merezco lo que merezco. Lo veréis. Desde la autoestima, que es soy valioso, es el proceso que es esperable ya de rechazar la inadecuación. No podéis instalar comportamientos de asertividad o estrategias de asertividad si la persona no se siente valer.
Nadie va a defenderse si se siente no merecer la defensa. Y esto parece evidente, ¿verdad? Pero no es tan evidente. Muchos colegas nuestros pretenden instalar desde el principio técnicas de asertividad cuando el paciente no ha desarrollado ni siquiera la convicción de la propia inocencia y la propia valía. Estáis poniendo la carreta delante de los bueyes, imposible. Y por eso se pueden aprender las técnicas de memoria, pero no las utilizan porque no están instaladas. Y claro, cuando uno ya es merecedor y es capaz de, pues hace frente. ¿Qué es el rechazo de la inadecuación? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué ha cometido un error? Pedir cuentas, aclaración, hacer frente a esas supuestas, graves, terribles acusaciones, nunca contrastadas o nunca especificadas, y que son lo que finalmente también refuerza, y por esto es un bucle de feedback, la identificación, el rechazo de la manipulación, la acusación mítica, devuelve y confirma la primera cognición, que es que soy bueno, merezco buenas cosas. Claro que no soy terrible, ni soy malvado, ni soy perverso, ni soy un zotes, ni no valgo para nada, ni tú que te has creído. Exactamente eso refuerza el ciclo. Por tanto, esto es lo que yo llamo proyectar la culpabilidad, que es sacar fuera el trozo de la manzana y reintegrarte en la propia valía, el propio sentimiento de valer, de merecer buenas cosas. Nadie que se sienta todavía merecedor del maltrato puede hacer frente al maltrato, ni puede utilizar una estrategia de asertividad, ni va a pedir aclaración, ni va a poner la raya, ni va a decir es la última vez que me lo haces, porque no siente que eso sea ni válido ni merecedor. En mi primer libro, y hace 12 años, el primer libro que se escribió en español sobre mobbing, cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, que se editó en la editorial Salterre, y todavía está a la venta, pues con muchísima gente que lo sigue comprando, terminaba con un cuento clásico de la literatura medieval española, que está dentro de la obra El Conde Lucanor, quizá lo habéis leído, donde narra la historia de un mancebo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Léeroslo. La conclusión o la coletilla final de ese cuento, la moral que se decía antes, dice lo siguiente: si al principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Traducido en términos de maltrato, algo que ya habréis escuchado, se escucha mucho, se les dice a las mujeres maltratadas, la primera vez que te pega debe ser la última. En materia de prevención y de intervención en casos de mobbing, hay que recordar que la primera vez que te maltraten tiene que ser la última. Hay que poner las cosas difíciles, si no imposibles, desde el principio. Una vez que se instalan las dinámicas de maltrato, la víctima entra en barrera psicológica, entra en indefensión, y el acosador entra increciendo en cada vez más sensación de poder, de impunidad, algo que va realimentando también la destrucción psicológica de la víctima. Básicamente, yo le explico a los pacientes con acoso que tienen que aprender a vivir en una habitación, en su habitación, donde tienen su cama y con un cocodrilo. Esta es la exacta descripción de lo que yo les digo. Y un cocodrilo que está aparentemente dormido, aparentemente con los ojos cerrados, que no se mueve, pero que en cualquier momento puede morder. Un cocodrilo que no se ha convertido por el hecho de que tú hayas trabajado con tu psicólogo, psicoterapeuta, en una palomita. Es un cocodrilo enorme, está ahí, se mueve de vez en cuando intenta morder, con lo cual tú tienes que estar muy atento, o muy atenta. Así como el objetivo de los prevencionistas, de las personas que se dedican a la salud laboral en esta materia, los jueces, los juristas, debe ser proteger efectivamente a la víctima, que no haya ninguna conducta de mobbing, porque es ilegal, es ilegítima, es contraria a la ética, a la moral, a todo. Es el objetivo que hay que conseguir. El objetivo del psicoterapeuta no puede ser nunca garantizar a la víctima que no va a haber mobbing, porque no está al alcance del terapeuta. Yo no sé, en algunos casos hemos conseguido que el mobbing termine, y en otros muchos casos, y creedme que es así, hemos conseguido que la víctima sobreviva al mobbing con acosadores cerca que siguen intentando, como el cocodrilo, morder, pero con una víctima que no es una víctima inconsciente, ni es ya una víctima dañada, ni es ya una víctima fácil. Es una víctima atenta, es una víctima formada, es una víctima, una exvíctima diríamos, un paciente que ha aprendido a vivir con un cocodrilo en su casa. Y el cocodrilo mayoritariamente igual ya no se mueve como antes,
porque en el momento que han aprendido a hacer frente, otra cosa que observan las víctimas de acoso es que la tasa de hostigamiento disminuye, se reduce mucho cuando aprenden a hacer frente, obviamente, porque lo que hacía antes que el acosador se creciera es esa impunidad que percibía en la indefensión de su víctima. Y por tanto, que no vas a terminar con toda posibilidad de acoso, pero sí vas a garantizar una cierta calidad de vida laboral, unos límites que vas a poder y aprender a mantener, y muchas personas refieren que siguen estando en entornos donde, digamos, están activos sus acosadores o sus procesos de mobbing, pero ya no sufren el proceso de destrucción, hacen frente con efectividad, no se sienten culpables, por tanto, no están poniéndoselo fácil al acosador, y este es el objetivo, en mi opinión, que debería ser también el vuestro a la hora de trabajar con víctimas de acoso. No el que el acoso cese, lo cual no está en tu mano como psicoterapeuta, ni tampoco en manos de tu cliente, es difícil, pero por supuesto es óptimo, es lo ideal, es la situación hasta legítima y moralmente adecuada, pero no es seguro que vayamos a conseguirlo, pero sí es seguro que podemos conseguir que la actual víctima deje de serlo y sea un trabajador consciente, confrontativo, no bizcochable, entre comillas, que no colabore tácita o explícitamente con los que le acosan. Y la experiencia que tenemos es que a este tipo de trabajadores que ya no es que han superado el mobbing, porque siguen en situaciones de mobbing, cuando se presentan en terapias de grupo y cuentan esta experiencia a otros que están pasando en otras fases por los procesos de victimización, esto resulta muy aleccionador y para muchos pacientes es la única forma, teniendo en cuenta que no es fácil dejar un trabajo, encontrar otro, no es fácil hacer que un acosador cese completamente de acosar, pero sí es fácil y es una obligación hacer frente. Y te diré más, que el objetivo terapéutico es ese porque lo que hemos conseguido con esto es destruir la madre de todas las patologías que hemos presentado al principio, que es la indefensión aprendida. Desde el momento que el paciente siente que puede hacer algo, ya no hay indefensión. Puede haber acoso, pero no hay proceso de victimización. Y esto es lo que hay que conseguir desde la psicoterapia. Lo otro es deseable, pero no es asegurable. Esto sí es asegurable. A ver, esto es otro mito, digo también porque está. Todas las víctimas de cualquier tipo de proceso de maltrato, si no se curan, se convierten en maltratadoras. Pues no. Más bien lo que tenemos es que todas las víctimas de maltrato, a lo que tienen que convertirse, si no se les cura, es en nuevas víctimas de maltrato. Más frecuentemente, más fácilmente, más probablemente. No, la explicación es muy sencilla, es que en lugar de mayor fuerza psíquica tienen menos, en lugar de mayor asertividad, mayor dominancia tienen menos. Pretender que el antiguo acosado se convierte en nuevo acosador esto lo tocaremos mañana con el acoso escolar, que es un mito súper extendido con los niños. No, los acosadores son antiguas víctimas. Veremos que en parte tienen razón, veréis cuáles son los estudios longitudinales que nos han llevado a la conclusión que hay procesos de victimización en el origen de los niños que acosan, pero no es exactamente en esa relación. Mañana lo explicaré. En el caso del mobbing, al revés. Cuanto más frecuentemente o cuanto más intensamente es uno víctima, más probablemente lo será después. Y más todavía cuando cree que, puesto que me acosaron en el colegio, me acosó mi novio, me acosó mi jefe, me acosa mi nuevo jefe, luego yo algo tengo, el día que yo nací, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía, dice la copla. Es decir, ¿qué hay dentro de mí? ¿Cuál es mi factor de la personalidad? ¿Seré masoquista? ¿Estaré mal? ¿Mi mente está mal? No, es una cuestión de vulnerabilidad creciente. Cuanto más vulnerable, más probabilidad es que te roben la cartera. Si vas enseñando una cartera y eres una viejecita y vas por el medio de la Gran Vía, la probabilidad de que te roben es grandísima. Pues esto es lo que las antiguas víctimas les parecen a estos depredadores que huelen inmediatamente la que es una víctima bizcochable, porque es que se da cuenta inmediatamente, en un auditorio así, en un trabajo, en una unidad, en un departamento, en un aula, en todo. Esto es lo que llamaban los primeros investigadores el diario Bob, para que veas una idea, es una cosa que tiene nombre. Es ir registrando, ¿por qué? Porque pasa el tiempo y una persona con problemas de concentración, con problemas de memoria a corto plazo, típico del estrés postraumático,
dentro de unos meses o años, que vete a saber la vista judicial, si es que el juicio o dónde sale eso, no se acuerda de nada, no se acuerda ni de su nombre. Entonces, el registro, ¿qué día fue? ¿Qué conducta fue? Muchas veces en audio, porque se llevan grabadoras, se llevan cosas, es una forma de acreditar también el día de mañana lo que ocurre. Todo eso no tiene por qué reenactuar el trauma si está trabajándose en la perspectiva que he dicho, y que hoy pues me he dirigido más, digamos, a los compañeros psicoterapeutas que son mayoría o son terapeutas familiares o lo van a ser o están siéndolo, más que al gremio prevencionista. Pero desde la prevención, claro, porque tú lo que quieres es ver, acreditar si las conductas existen en la realidad, si hay evidencia objetiva, quién las ha presenciado en los procesos, en los protocolos de instrucción anti-mobbing. Tiene que haber un proceso que permita evidenciar si ha habido o si hay indicios o si hay incluso acreditación de conductas. Todo esto es muy bueno y además lo que le devuelve a la víctima es la convicción de que no es algo que está en su cabeza, que hay conductas y son de maltrato, que son conductas y son repetidas, que son conductas repetidas que llevan durante un tiempo, que hay personas que podrían acreditarlo, etcétera, etcétera. Por tanto, es un agarre, un entronque a la realidad y no tiene por qué reenactuar, porque además el no pensar, el que no pienses en el trauma, el no pienses en lo que te hacen, en distráete, vete al Corte Inglés, recomendaciones de algunos psicoterapeutas, tengo apuntadas para mis memorias el día de mañana. Todo eso lo que hace es meter al inconsciente toda la porquería y eso termina luego saliendo en los sueños, en reacciones de irritabilidad, en conversiones somáticas, psicosomáticas. Todo esto no es más que una mala estrategia terapéutica. No, olvídate y no pienses en el tema. Eso es, yo creo que más una recomendación de las abuelas, por decirlo así, ¿no? Tu hija, distráete y vete por ahí a hacer compras, ¿no? Pues no. Estar en... Eso es recomendación psicoterapéutica del primer curso de psicología. La realidad siempre es muy sana y curativa, hay que aprender a aceptarla, integrarla, internalizarla y no vivir de las racionalizaciones o de la negación. Es decir, no pensar en un problema equivale a que no existe, no. No pensar en un problema equivale a que toda esa energía la estás metiendo en algún sitio que tarde o temprano va a salir, porque la energía psíquica, al igual que todo el resto de energías, no desaparece, solamente se transforma. Si no me hagas hablar de las ONGs, porque podemos estar otras 5 horas solamente hablando del mobbing en las ONGs. Una cosa, en las ONGs no me refiero, bueno, por supuesto, parece ser que los sindicatos son ONGs, organizaciones no gubernamentales, bueno, los partidos políticos casi también. Yo me refiero a las ONGs que trabajan por el bien, la humanidad, el prójimo, los pobres, los abandonados, los inmigrantes. No penséis, no querráis creer el número de casos de mobbing que hay en estas organizaciones. Pues son organizaciones ideológicas. Ideológicas, en el sentido nada peyorativo de la palabra, pero donde las facciones, los mandarinatos, los clanes, las escuelas, las facciones, las líneas, como las quieres llamar, pues están ahí y además se perpetúan. Y luego porque hay, desgraciadamente, un porcentaje importante en estas organizaciones de estas personalidades psicopáticas, hay que decirlo. Un sitio donde reina muy cómodamente un psicópata organizacional es como dueño. Yo esto se lo escuché a un psicópata matriculado, ¿no? Dice, si quieres dar de comer a la familia, ya sabes, monta una ONG. Dicho por él, claro, es lo que hacen algunos, ¿no? Entonces, ahí la probabilidad de hacer frente es muy baja, porque además todos, digamos, los sistemas de reclutamiento, de promoción interna, son mucho más personalísimos, los departamentos centrales, digamos, no están tan desarrollados como en organizaciones de otro tipo, es mucho más difícil salir o escapar de una situación de mobbing en una organización así, y también eso explica que es el segundo sector, todas estas organizaciones, el segundo sector más afectado con los medios de comunicación, están en torno al 14-15%. Muy importante es, y se me escapaba, se me ha olvidado, una vez que el paciente, la víctima de mobbing, se da cuenta de lo que le ha pasado, le haces toda la fase de la psicoeducación, cae en la cuenta de que el daño que tiene una causa, son esas cosas, las conductas de acoso que han arruinado su resistencia psíquica, su estabilidad, sus emociones, etc. ¿Vale? Hay un resentimiento que va en dirección del gang de acoso, el grupo que acosa, la madrastra, quien sea.
Y atención, muy importante en terapeutas, hay un resentimiento que vuelve contra sí mismo. Es el odio, el resentimiento que me tengo por haberme dejado maltratar. Y esto parece paradójico, pero es una de las hidras más silenciosas en psicoterapia con las víctimas de acoso. El perdón de ti mismo, pero ¿qué he hecho yo? Si yo soy inocente. No habíamos quedado que yo soy inocente, ¿verdad técnica, no? No, el perdón no porque has sido tonto, estúpido, sino porque te has dejado maltratar. Es lo que internamente el paciente se puede y se está diciendo a partir de que llega un cierto conocimiento. Y por tanto, también hay que explicarle que todos estos fenómenos no es que uno se deje maltratar, no es que uno voluntariamente desee sufrir, sino que todas las dinámicas que he explicado y otras que no he explicado, de cómo poco a poco eso se instala, poco a poco el que acosa utiliza ciertos recursos de manipulación, grupales, creación de chivos expiatorios, silencios, miedos, testigos mudos, para ir consiguiendo que la víctima no puede hacer pie, no puede representarse cabalmente lo que está haciendo. Y por tanto, una parte en esa fase 2 a 3, una parte de la desactivación emocional y también de la extroyección, es que el paciente se perdone por el daño que otros le han hecho. Apuntarlo tal cual porque es un poco extraño. Que el paciente logre el perdón de sí mismo por el daño que otros le han hecho. No por el daño que se ha hecho. Esto parecería lo lógico, no. Por el daño que otros le han hecho. Y a partir de ese perdón, veréis que hay un incremento sustancial en todas las conductas de autocuidado. A partir del momento en que se perdonan por el daño que otros les han hecho, ahí ya pueden de verdad cuidarse, protegerse, mimarse, darse buenas cosas, dedicarse tiempo, arreglarse, ir a la peluquería, comprarse trapitos, cosas que antes es imposible porque no puedo perdonarme a mí mismo lo que otros me han hecho.